Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. Y hoy traigo aquí un mazo tier 1 del formato. Y obviamente, bueno, pues hice Dragons, ¿ok? La miniatura tendrá que estar, se ve, ¿ok? Y bueno, pues ¿cómo describir este mazo? Este mazo es de los mejores obviamente de estándar. Y obviamente le queda todavía una larga temporada por dar por saco en estándar, porque yo considero como una mejora de Alice Control que hay actualmente, que también es tier 1. Pues eso lo considero, ¿ok? Porque básicamente tenemos los mismos elementos de control, pero retocados con encima dragones que pueden dar mucha ventaja. Puede ser en este caso Goldspan Dragon y Inrit, ¿ok? ¿Por qué? Porque los huevos ardientes, que también llevamos aquí, los lleva también la versión oficial de Ice Control, ¿ok? Lo nuevo en este mazo suelen ser, bueno, los Goldspan Dragon, un poquito de retoque lo que viene siendo en Removal, y también Inrit, que tenemos por aquí, que también, bueno, lo han metido nuevo, ¿ok? Solamente una copia, por suerte, que yo solamente tengo uno, le han metido una copia nueva como una adquisición en este mazo, ¿ok? Y creo que no me viene nada mal. Aparte de comentar, bueno, pues costes no llevamos ninguno, literalmente ninguno, es algo diferente a Ice Control. Y aparte, pues eso, llevamos más Removal, ¿ok? Llevamos Represora Atronadora, Fuego del Dragón, 4 copias. Obviamente si llevamos muchos dragones, es muy fácil revelar dragón con esto. Llevamos a hacer cenizas para ver la mesa. Llevamos, bueno, pues todo eso en general y... pues eso, ok. En verdad me queda un poquito, tampoco llevamos tanto, pero bueno, llevamos también, aparte de ello, iteración expresiva, ok. Esa carta da mucha ventaja, de hecho no tiene ningún handicap que yo haya visto que sea visible, porque, bueno, al fin y al cabo es por una carta, te puede llegar a dar dos, que tú eliges de hecho, y si la juegas bien, que no suele ser mi caso, si la juegas bien, bueno, pues seguramente puedas avanzar con ello bastante en la partida. Tenemos también de coste 2, bueno, también como Land Drop, como queramos, desactivación de Jaguar, ok. Suele ser muy útil. Puede ser muy útil por el tema de que puedes contrarrestar algo que menos que pague uno, no que sea de coste 1, sino que, bueno, pero ¿qué queréis que os diga? El tema del land drop creo que es más útil incluso que el propio counter. Por lo menos en un late, ¿ok? Incluso en un late, en un mid es más útil la tierra que el counter. Tenemos negar también. ¿Por qué digo eso? A ver, explico un momentito. ¿Por qué? Por el tema del maná, ¿ok? Más al late o al mid es muy improbable que el oponente se gaste todo el maná justo para un hechizo que sea muy poderoso. Es bastante improbable incluso sabiendo, bueno, que estás interesado que puedes llevar algún tipo de counter. Aún así, este mazo lleva poquitos counters, por así decirlo. Lleva 6 counters y, bueno, dividir en tercero no se considera un counter, ¿ok? Más bien una forma de retrasar al oponente y hacerle perder tiempo. Ya vamos, como iba diciendo, negar 2 copias. 2 copias también se veía venir, ¿por qué no? Un counter que también es de lo mejor, de lo mejorcito ahora mismo de estándar. Y, bueno, lo puedes jugar por 2 manás. ¿Qué más quieres, no? Es como un counter spell. Y, por último, dividir entre 0, con un banquillo dedicado, obviamente, a las lecciones. Vamos a probar el mazo, a ver qué tal va. Llevamos 24 tierras y entre ellas son 5 manlands. Y eso, vamos a probar el mazo, a ver qué tal va en estándar. Que la mano me gusta, me quedo. Me gusta mucho la mano, tenemos counter, tenemos encima, bueno, iteración expresiva. Tenemos, bueno, también, verdad, no lo he comentado, lluvia de recuerdos. Tenemos mucha profundización de biblioteca, la verdad. Bastante, a decir verdad. Voy a jugar esto girado, que a mí no me hace falta meter un enderezado para nada. Y bueno, pues voy a dar turno. Es que para qué quiero meter un enderezado y no tengo nada, ¿no? No me hace falta. Si de turno lo que voy a hacer seguramente será profetizar el counter. Bueno, no, ya tengo nueva... ya sé lo que hacer, ¿ok? Lo mate o no lo mate, voy a hacer huevo ardiente, ¿verdad? Creo que viene incluso mejor. Teníamos, por cierto, no lo he comentado, turnos extras, ¿ok? Estos turnos extras, pues bueno, obviamente se juegan con Goldspan Dragon, o bueno, con cartas del estilo. En general también este mazo antiguamente, llevaba el dictado Prismari, que te voy a poner, bueno, pues un tesoro. Era un mini rampe, por así decirlo, tenía más Maopus, pero ya quedó un poquito en el olvido esa carta. A ver, en el olvido no, pero me entendéis que no se juega en este mazo ya. Ok, Dures, a mi parte. No está mal, me quitará solamente la iteración expresiva, me quitará lluvia de recuerdos, no creo que me quita el counter, ok. También es una opción muy buena. Y me quedo con el negar en la mano, es lo... ahora mismo es lo mejor que tenemos. Sería quizás jugar la iteración expresiva, estoy jugándola siempre que me pueda matar el bicho, ok. Al fin y al cabo no me importa mucho. Una de ellas en mi mano, la carta que me ha ponido no va a hacer otra iteración. O sea, es como ventaja absoluta, como he dicho antes, ventaja gratis. Pues una de ellas en tu biblioteca está la barajo y la otra la voy a bajar ahora. Obviamente. La buena montaña. Y mira, turno y punto. Es verdad, la partida no va mal. Tenemos incluso tierra azul en la mano. Si el bicho sobrevive, creo que podemos incluso darle la vuelta dentro de poco y empezar ya a pegar hostias con él, ok, como Dios manda. Aunque así, jugando Esper, cualquier removal te puede tener, ok, cualquier removal, counter, tipo de, yo que sé, disrupción, devolver a la mano, lo que sea. Pues tendrá cositas para cargarse al bicho. O espero que tenga cositas, la verdad. Vale. Un mazo muy raro por su parte. De hecho, no esperaba que jugara esa carta, de ninguna manera. Pero vale, ahí está. Incluso en vez de hacer iteración expresiva, voy a hacer represalia atronadora. Aquí, claro. Sí, sé que me voy a picar algunas viditas, no pasa nada. No totalmente igual. Y son 4 palos a la boca del bicho. Podría jugar al fuego del dragón ahora mismo,
Fuego del Dragón habría estado mejor, la verdad, pero bueno. Doy turno. No quiero hacer ahora mismo nada más, ni profetizar, bueno, no tengo nada por profetizar, ¿no? No quiero hacer ahora mismo nada más, la verdad. Porque quiero que realmente esté con el counter, por si acaso tiene cualquier cosa. Yo en mi turno, cuando interese, ahí está, juego ya otras cosillas. Por ejemplo aquí, tracción expresiva. Casi da la vuelta que está, casi, y a ver si encuentro alguna tierra. Por cierto, suscríbete, que se me olvida, ¿ok? Te dejo por aquí una tarjetita en lo que puedes hacer clic, te suscribes en un pispax. Y a mí me haces un gran favor, la verdad. Eso, la mano, la tierra, bueno, está la barajo y la tierra enderezada la juego ahora. ¿Qué es lo que me hace falta? Perfecto. De hecho, mira, doy turno y ya está. Doy turno y me quedo tranquilito, ¿no? Simple. Así, por ejemplo, como se defiende, como se suele defender, ¿no? Por ejemplo, el huevo ardiente. Ahora mismo lluvia de recuerdos, contrarrestarla o no contrarrestarla, tío. Es una gran pregunta. ¿Qué hay que dejar que entre? ¿Ok? Lo dicho, quiero defender a mi huevo ardiente, no quiero que le pase nada. Así que voy a dejar que entre. Ya sé que hay 2 cartas en la mano, sé que es cierto, es mucha ventaja, mucha ventaja. Pero bueno, nosotros también tenemos otra. Podemos hacer más cosas y en general su mazo es muy raro, ¿ok? O sea, no creo que perdamos contra ese mazo. Sobre todo porque, a ver, una Fair Control me podría esperar, ¿no? O sea, Azorius Tempo, Azorius Control, perfecto. Pero esta carta, tío, o sea, a mí lo que me ha jugado no tiene sentido en el mazo. Yo no he visto ningún mazo que lleve eso. Aunque como si combinara a Dimir Control con Azorius Control, pero yo qué sé, rarísimo. O sea, es eso, una Esper Control, pero con bruja y con cosas en general, ¿ok? Muy random, la verdad, muy random. Perfecto, voy yo. No está mal, la verdad, el robo. Yo voy a la tierra. Antes de pegar ese lluvia de recuerdos, obviamente. Y si quieres, si quieres intentar matarlo, adelante. Haz lo que quieras. Yo ya pego de 4, así que mira, contra esto no contra este, incluso este hechizo me da igual, tiro para adelante y punto, así de simple. A ver qué hace. Contra tiene que tener seguro, ¿no? Espero que tenga con contra. Si viene tercero, al huevo. No, lo siento. Lo siento mucho, en serio. Ya por lo menos si me lo quieren matar en su turno, adelante. Pero bueno, por ahora no me hace falta. Mira, esto en la mano. Madre mía lo que hemos robado, ¿eh? O sea, madre mía lo que hemos encontrado, tío. Está muy bien como la lluvia de recuerdos de esas. Que flipante. Flipante. Esa carta es buenísima, tío. Es puto buenísima. Tiene turno Goldspan Dragon más, por ejemplo, que también está con el dividir entre cero. Que de hecho me da el mana suficiente. Vale. Se ha priorizado, ¿no? Ok. Eso, siguiente turno sería Goldspan Dragon. Pegar incluso y me quedo enderezado con el dividir en tercero ante cualquier posible amenaza que yo que sé que pueda surgir. O sea, son 8, una hostia muy heavy. Vale, me auxilia. Ya era hora, ya tocaba, vaya ya. Que estaba sobreviviendo demasiado, ¿eh? En mi opinión estaba sobreviviendo demasiado. Pero bueno. Goldspan Dragon. Y para adelante. Tenemos también, por cierto, no lo he comentado, las Madlands la tenemos en el campo tallado, ¿ok? Por cierto no. Si hace falta transformarlas, pues ahí están, ¿ok? Podemos sacarle provecho de esa forma. Voy a darle turno. Me voy a dar turno, tenía que jugar huevo ardiente. Ahora que lo pienso, tenía que jugar un huevo ardiente. Si decía, bueno, pues no, al final no. Ok, vale, me ha venido bien. En respuesta, en tercero, se lo devuelvo a la mano y en mi turno ya gano la partida. Creo, ¿eh? En mi turno básicamente sería, bueno, pues transformar la tierra. Sí, pegarle 6. Ya está. Y que haga eso, no me importa, la verdad. Transformo. Son 11, tío. O sea, me acabo de dar... Pero él concede, ¿sabes? O sea, me hace mucha gracia por el tema de que él concede. Da igual. Me pego de 11, se queda una. Puedo intentar remontar, pero da igual, él concede. Para adelante. Bastante bien el mazo, la verdad. Obviamente no esperaba menos. Es tier 1, es un tier 1 que está pegando súper fuerte y que aparte, bueno, que aparte es muy efectivo, ¿ok? Vamos a jugar otra partida y a ver qué tal va el mazo contra otro tipo de pairings. Me quedo, me gusta la mano. Una buena mano, la verdad. No está mal. Una buena mano. Me quedo. Para adelante. Tenemos, por ejemplo, contra agro tenemos muchas herramientas en la mano. Y aparte... Bueno, voy a esto girado, la verdad. Acá pienso me viene mejor incluso. O sea, muestro el primer color, muestro los 2 colores al principio. Sé que cierto, no me hace gracia eso. Si puedo guardarme algún color para que él no lo sepa y no me dificulta a mí la base de mana, ¿ok? Bueno, lo que viene siendo la curva de mana. Perfecto. Pero en este caso sí podríamos haber bajado esa tierra de turno 2. Aunque regalaríamos la isla. De esa forma. No tengo mucho más que hacer. O sea, acción expresiva para qué, ¿no? O sea, prefiero hacerlo para acumular land drops, mejor. Doy turno, punto. Aparte no tengo nada que profetizar, ¿no? Puedo hacer esto, pero para nada. Nada, doy turno y punto. No me complico, hombre, no me complico.
el turno y a lo que venga. Juega un mono black, puede ser una mono black control. De hecho, lleva estas cartas, así que es cierto que es tontería esa carta. O sea, la carta principal es tontería, pero bueno, al fin y al cabo lo que hace es aprender, ¿no? Que para lo que hace falta. O sea, se entiende, ¿verdad? Por qué lo lleva. Mi turno, perfecto. Huevo ardiente es un buen robo. Y creo que lo voy a hacer, mira, ¿por qué no? Creo que lo voy a hacer. O sea, huevo ardiente aparte aprovecho el propio Landrop, la propia isla que tiene ya en la mano. Ok, no la dejo ahí, bueno, pues para cuando venga. El turno y para adelante. O sea, tiene turno de interacción expresiva. Buscaría, si encuentro algún counter, algún negar a cualquier cosita, me la quedo en la mano. Y si estilo tierra, la juego. Ok, me viene incluso mejor. La verdad. Aparte de poner contadores al huevo. Que eso no está bien. Y si no mata, bueno, pues mala suerte. Y no es el caso. Ok, ciencias ambientales, 26 vidas. La vida, bueno, como he dicho, no me son ningún fastidio que se gane vidas. Así que adelante, que gane la que quiera. Venga, si tenemos suerte encontramos negar y tierra, ¿eh? O sea, me encantaría, tío. Casi, pero no. Pero bueno, el caso. Esto en la mano, me gusta y... Bueno, pues esto lo barajo el guardiente. Por suerte, por desgracia. Y el otro lo juego con la tierra. A ver, no podíamos tener todo, ¿no? O sea, no está mal, la verdad, lo que hemos hecho. Profetiza aquí. Y tu turno. Otra opción muy buena en este caso. Por ejemplo, cuando contra hice control, hice dragons. Un mazo que, bueno, suele llevar azul. Y que, sabes, que lleva counter, obviamente. Una solución, puede haber sido una opción en ese caso, quedarse enderezado, ¿ok? Sin hacer nada, literalmente. ¿Por qué? Porque tenía el counter. Podría tener el counter. Pero aquí me lo mata. Si él tenía el counter en ese caso, que estaba demasiado maná, podrían haberlo jugado, ¿ok? Aunque nosotros no tuviéramos el counter. Era un farol que no estaba mal. Sin embargo, me gustaría intentar tirar más por delante en el tema del tempo. Porque este mazo sí que es cierto que en el tempo va un poquito mejor que hice control, pero tampoco que sea una cosa loca, ¿ok? Hay que tirar para adelante. Así que, bueno, pues por eso lo he hecho, pero he profetizado. Prefiero tenerlo aquí, ahora mismo, en vez de en la mano. Y que sea un poquito menos inútil. O sea, que sea un poquito menos útil, ¿ok? Mejor dicho. A ver qué hace. No hace nada, perfecto. Lluvia de recuerdo, final del turno. A me hace un counter y yo me quedo, ok, tío, jugando mono black. A ver, ¿cómo? Goldspan Dragon, más... En este caso, Landrop. Me hace falta, siempre me hacen falta Landrops en este caso, en este mazo. Me pilla el Landrop. No necesito ni removal ni nada, así que mira, pues para adelante. Perfecto, tampoco está mal lo que he robado, la verdad. Sería quizás... vale, ya tengo lo que voy a hacer. Ya tengo lo que voy a hacer. Goldspan Dragon. Si hace target, tengo el... Pues se lo voy a venir enderezado. O sea, se veía venir para jugarlo, claro. ¿Veis lo útil de esto? Se veía venir. O sea, es lo bueno que tiene. Que puede, al fin y al cabo, por 2 manás, si hacen target de Goldspan Dragon, puedes jugar se veía venir. ¿Qué es lo que hace? Da menos 2, menos 2. Más 2, menos 2. Ok. Vale. Mete unos 6, ¿eh? O sea que... Pues vale. Otra vez, más 2, o sea, más 2, menos 2. Mira, pues en este caso, con el propio tesoro que me has puesto antes. A ver, se resuelve, pongo tesorito. Y así, con el propio tesoro que me has puesto antes. Quiero jugarlo, tío. Ahí está, coño. No me deja jugarlo, lo digo en serio, no me deja jugarlo, tío. Perfecto, counter a... Pues a la mierda esa, básicamente. Y pues que me haga lo que quiera. Esta carta es cierto que a veces se suele llevar en los mazos... Ay, en respuesta a reprobar. Le da menos 2, ¿no? Tengo entendido, le da menos 2, menos 2. Menos 2 y lo acaba matando, por desgracia lo acaba matando. No pasa absolutamente nada, ¿verdad? En respuesta de ello, como hace target, juego lluvia de recuerdos. Mira 4, le pongo 2 en la mano y aunque se muera ha gastado 3 cartas, tío. Ha gastado 3 putas cartas en ello, o sea que no me importa. Interacción expresiva a la mano y se acaba muriendo. Para adelante. Ah, no, pues no se muere. ¡Ah, claro! ¡Hostias! Acabo de hacer la buena jugada sin saberlo, tío. Por favor, saca clip de esto que lo necesito. Acabo de realizar la buena jugada sin saber que he realizado la buena jugada. ¿Ok? Esto parece un puto reto. Me encanta, me ha encantado, ¿eh? Lo digo en serio. Acabo de puto flipar, lo digo en serio. Básicamente, acabo de... pues robar carta de -1/-1, por lo que se convirtió en un 5-1. Ok, así de simple. Profesor Onyx, -3, sacrifico. Y aquí no puedo hacer nada. Vale, puedo matarlo, puedo matar en respuesta a la profesora Onyx. Pero hasta ahí, ya está. No quiero nada. No quiero mostrar nada. Quiero matar a la profesora Onyx y punto. Automáticamente. Y qué más sacrificar si quiere. No me importa. Perfecto. Pues nada, vamos nosotros. Goldspan Dragon de nuevo. Está muy bien el robo. De hecho, incluso el oponente debería conceder. Porque en este punto de la partida ya... Quieras o no, está mal, ¿no? O sea, ya... Está mal la partida. Está mal para él, la verdad. Goldspan Dragon.
Bajo tierra porque quiero hacer la de esto, la lluvia de recuerdos, ¿ok? Por mi parte. Y aparte, bueno, pues eso, si hago lluvia de recuerdos en el final de su turno y miro 4 cartas, es muy probable incluso que encuentre el turno extra, que es lo que quiero, ¿ok? Estoy buscando ya turno extra, finiquitar la partida y matarle de esa forma. Así de simple. LOL no está mal, la verdad, no voy a decir que no, no está nada mal. Es mira, va a entrar. No voy a hacer nada todavía. Por si acaso quiero cargarme al LOL con el... Bueno, quiero hacer un dañito a toda la mesa, pues lo haré. -3, creado fichas, adelante. BD. Y así me da turno. Tiene el turno, perfecto, lluvia de recuerdos. Vamos a cruzar los dedos, vamos a cruzar los dedos, por favor. Llevo 3 turnos extras, es muy probable que encuentre alguno. Y no, pues no encuentro ninguno. Da igual que sea probable, no encuentro ningún punto turno extra. Esto y la tierra esta, que son iras al fin y al cabo, ¿no? Voy yo, perfecto. Voy a barrer la mesa, voy a intentar barrer la mesa. Bueno, no, intentar barrer la mesa no. Voy a hacer hidratación expresiva. Lo dicho, intentar encontrar la mierda esta, intentar encontrar el turno esta, ahí está. Pues ya está. Es aquí. Profetizo, esto lo barajo. Exilio el negar, aunque no lo voy a usar para nada, obviamente. Y nada, pues turnos extras. Aquí, hombre, como Dios manda, ¿no? Tengo ahora mismo tengo 6 manas solamente. No me da suficiente para hacerlo. Bueno, pego de 4. De hecho, voy a pegarle la cabeza. Ignoren ruidos, por favor. Pego la cabeza, son 7, son 8 al fin y al cabo. Reloj, como quiera. Que me lo mate, si hace falta. Pues sí, los pajaritos. Quiero ganármelo ya, quiero yo finiquitar ya. No tengo muchas ganas más de jugar contra él, la verdad, lo siento mucho. Que por cierto jugaba Rakdos, O sea, una sorpresa muy grande por el tema de que jugaba Rakdos al final. Así de simple. Acumulo mana en la pila, así que es cierto que no me hace falta para nada. Pero mira, ahí está el mana. Claro, tendré un mana en la pila, ¿no? O sea, no voy a usar para nada, no, pues no, era lo justo. Perfecto, no está mal el robo. Para hacer activación expresiva otra vez, another time. E intentar encontrar otro turno extra. Si no lo encuentro no pasa nada, pero bueno, intentarlo. Y no, no es el caso. Pues mira, está en la mano. Barajo esta, que no me hace falta ahora mismo. Y esta para jugarla ahora. Voy a transformar la tierra y pegar con ella, pegar de 8, básicamente, así de simple. O sea, pegarle de 7 quizás a la LOL. No, no me hace falta, la verdad. Pues nada, sí, creo que la cabeza. LOL ahora mismo no me importa mucho, la verdad. De hecho, mira, eso, le pego a él. Por el tema de que no me importa mucho LOL. Si le puedo barrer la mesa. O sea, pondrá 2 tokens, 2-1 y punto, así de simple. De verdad es una putada porque me aventuré demasiado yo. Me aventuré demasiado. Quería encontrar el turno extra y... A ver, sí es cierto que podría haber hecho cosas mejores, ¿no? Pero roba carta, pierde vida, se va a 7. O sea, está ya al borde de la muerte. Y murciélago, perfecto. Pues... Ahora mismo no me he encontrado ninguno, pero podemos encontrar perfectamente, ¿eh? O sea, quedan ya poquitas cartas, tío. Quedan 33 cartas, quedan mitad del mazo, bueno. Sí que hay cartas. De hecho, era improbable que encontráramos antes un turno extra. Forma, perfecto, voy a pegar de 3, supongo, ¿no? Y... Pues se queda tapeado, tío. Ya sí hemos ganado, ¿eh? Ya sí hemos ganado porque no puede ser otra cosa. No queda ni maná. Sería hacer quizás por 2 manas un dañito a toda la mesa. Sería 1, lo que me sobra de maná, son 3, 4, 5, 6, 7. 7 creo que me da justo. Emplazador débiles, pierde vida, perfecto. O sea, se tapea. Ah, no pierde vida porque es coste 0. Ok, entendible, tenga buen día. Sí, un dañito a toda la mesa. Ahora sí. Transformo el de los gigantes. Si no he hecho cálculos, creo que lo he hecho bien. Ahí está, perfecto. Salón de los gigantes ya le debería conceder. Se ha tapeado en el turno, lo ha hecho mal incluso él. O lo ha hecho mal queriendo o sin querer, una de las dos, ¿eh? O sea, no sabría decir, pero bueno. Luego de 7 y este mazo. Nada, demostramos que este mazo está rotísimo, vaya. Puto mazo Ice Dragons. Y bueno, básicamente hasta que el vídeo os haya gustado. La verdad, este mazo lo recomiendo un montón para rankear. Oye, si el PC, por ejemplo, yo no tuviera así, con ese mazo podría rankear bastante, ¿ok? Cuando tenga el nuevo PC, pues ya gozaremos de mazos buenos, que sabéis que yo tengo, creo que ahora mismo, todos los mazos buenos de estándar. O sea, tengo, ya sabéis, bueno, pues tengo la mayoría de las cartas buenas de estándar, las tengo y tengo los mazos ya, o sea, tengo Crisis Control, tengo White Winnie, tengo la... Bueno, Grosagro dejó de ser un buen mazo. Tengo Stompy, tengo Ice Control, tengo Ice Dragons, tengo en general, bueno, mazos buenos de estándar tengo todos, o casi todos, ¿ok?
Con esto me refiero a que, bueno, podemos, cuando tenga el nuevo PC, vamos a gozarte unas buenas rankeds que duren bastante. Y a ver si llegamos a mítico, ¿ok? Que sería ya flipante, tío, me encantaría. Y eso, dale mucho al vídeo, al canal, compártelo, suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.